Una familia peronista, muy política, pero más allá de eso, digo, ¿qué te ha llevado, qué te ha movilizado a abrazar la política, la manera que lo haces? ¿Hubo algún hecho así que, digamos, bueno, te haya volcado a vos a la política de esta manera tan apasionada como la viví, o solo porque viene de familia? No, la verdad que considero de que el motor, diríamos, eh, para poder transformar la realidad política, social, cultural y económica de nuestro país, de nuestra provincia, es la política. La verdad que yo tengo una fuerte convicción en este sentido. La verdad que es importante tener conciencia nacional, conciencia histórica y entender de que la política es una verdadera herramienta de transformación. Pero lo que realmente me terminó de involucrar en la política eh, fue ya en el año 2003, si bien toda la vida, diríamos de los 13 años que milito y diríamos estoy formado dentro del marco del justicialismo, diríamos, y siempre levanto las tres banderas del justicialismo, porque considero de que tanto el justicialismo como el kirchnerismo fueron los dos movimientos transformadores más importantes de los últimos 200 años de nuestro país. Pero el año 2003 fue una bisagra. La irrupción de Néstor Kirchner en la política a nivel nacional, la verdad que marcó un antes y un después, tanto en mi vida como en la de muchos otros jóvenes. Despertó, la verdad que, enormes expectativas, y cuando nosotros vimos de que se venía un cambio en la Argentina profundo, con la reforma de la Corte Suprema de Justicia, cuando, sin ir más lejos, hace muy poco tiempo se conmemoró el Día de la Juventud. Y el Día de la Juventud cabe destacar de que no es el Día del Estudiante, sino que a través de una decisión política cargada de convicciones y de valor, Néstor Kirchner, a través de un decreto, firmó y conmemoró a partir de ese momento el Día de la Juventud. En realidad, en honor a los jóvenes que militaban en los centros de estudiantes en la ciudad de La Plata, gesta histórica que se conoce como la Noche de los Lápices, en donde los jóvenes, la verdad que luchaban por un mundo mejor y se abrazaban a una causa que ellos creían que era noble, y lo único que encontraron por parte del Estado fue la persecución, la tortura y la muerte por la más sangrienta dictadura cívico-militar que se perpetró en nuestro país. Es decir, las políticas públicas que desplegó Néstor Kirchner y la revalorización de la política, la verdad que despertaron, no solo en mí, sino también en muchos compañeros, las ganas de participar y de formar parte de la construcción de una nueva Argentina. Doctor Rosale, vamos a entrar en este tema que usted hacía recién, como una introducción, ¿no? Esos jóvenes que se conoce como la Noche de los Lápices, que planteaban a través de la participación política una Argentina distinta, tenían objetivos muy claros, y muchos jóvenes aquí en Catamarca militan en política, participan activamente cuando tienen 14, 15, 16, 17 años y están en la secundaria y se eligen un centro de estudiantes, van y lo hacen votando, porque esa es la manera que se hace en todas las escuelas. Hay muchos jóvenes que ya desde chico abrazan la política. Vos recién decías, a los 13 años yo ya estaba en el peronismo, Pablo también, una cosa similar en el radicalismo. Muchos jóvenes que se interesan y que lo hacen responsablemente. A nivel nacional, el gobierno, a través del senador Aníbal Fernández, está planteando el voto a los 16 años de manera optativa, para no ir en contra de los derechos internacionales de los jóvenes, y que no sea esto obligatorio, obligar a los jóvenes a que vayan a las urnas. He leído una nota en donde vos lo emparentás esto, digo, con el voto femenino, y haces toda una traducción de tu parecer. Decinos cuál es tu opinión, qué es lo positivo de que los jóvenes vayan a votar de manera optativa a los 16 años. Bueno, en primer lugar, este proyecto está definitivamente en consonancia con esta idea de seguir construyendo un país para todos y una provincia para todos, en contraposición a una concepción elitista que nos plantea, diríamos, un país y una provincia para pocos. Y forma parte este proyecto
de las políticas de ampliación de derechos democráticos que impulsa el oficialismo ya desde hace un tiempo a esta parte. Sin ir más lejos, se han alcanzado grandes conquistas sociales, como es la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, una de las políticas más inclusivas, a mi entender, en la historia de nuestro país, como es la asignación universal por hijo. Es decir, no es esto un proyecto aislado, sino que forma parte de un conjunto de políticas públicas que están orientadas justamente a la recuperación de derechos y a la conquista de derechos democráticos. Aquí en Catamarca, según los datos obtenidos desde la Dirección Nacional Electoral que conduce Alejandro Tulio, serían alrededor de 15.190 los jóvenes de entre 16 y 17 años que se incorporarían al padrón electoral en nuestra provincia. Y esto abre canales de participación democrática, de participación cívica, de conciencia ciudadana. La verdad que los jóvenes se merecen tener el derecho a votar. Esto es importante resaltarlo porque no se les está imponiendo absolutamente nada, sino se está avanzando en materia de ampliación de derechos. La idea es que los jóvenes tengan la posibilidad de votar, de que no se los subestime, de que no se utilicen argumentos retrógrados como fueron los que se utilizaron a la hora de cercenarle el derecho de votar a las mujeres, como así también, si uno ve las fotos de la historia, recuerda, recién hablábamos de la noche de los lápices, pero también tenemos que hablar de la gesta de Malvinas, cuando pibes fueron considerados absolutamente aptos para... En esas fotografías está la ley Sáenz Peña, están las revoluciones radicales, está el gobierno de Hipólito Yrigoyen y una sucesión de medidas. Por ejemplo, en el gobierno de Alfonsín también se planteaba la posibilidad de que los jóvenes pudieran votar a los 16 años. Hay una parte de la fotografía que no quiere ver el kirchnerismo y que se termina apropiando de parte de la historia, porque esto es una de las cosas que se le acusa. Mire, el kirchnerismo levanta la bandera de todos los gobiernos nacionales y populares a lo largo de la historia. Ajá. Esto es importante destacarlo. El kirchnerismo justamente ha puesto en tela de juicio la historia oficial. Y yo como joven formado, diríamos, en el marco del peronismo, también soy irigoyenista. Es decir, considero a los gobiernos nacionales y populares como los verdaderos gobiernos que estuvieron, diríamos, interpretando las necesidades y las demandas del pueblo. Y esos gobiernos fueron interrumpidos constantemente, ¿sí?, por las dictaduras militares y por los gobiernos democráticos, disfrazados en realidad democráticos, porque tuvieron presidentes que fueron gerentes del poder de turno, del imperialismo y de los sectores concentrados y privilegiados. Es decir, yo creo de que en realidad tengo la seguridad de que el kirchnerismo reivindica a todos los movimientos populares, inclusive al irigoyenismo y a todos aquellos otros que avanzaron en materia de políticas sociales, defendiendo un solo interés, que es el interés del pueblo. Hay un discurso, disculpame, Juan Carlos, hay un discurso que a mí, por lo menos, me pareció vergonzoso, aquello que dice, bueno, si un joven tiene 16 años y tiene derecho a votar, bueno, tiene derecho a ir preso. Claro. Esto es como comparar que el hecho de querer un chico de 16 años ir a votar es como delinquir, es como si fueran absolutamente sinónimos. Esto es todavía hay sectores de nuestra sociedad que tienen una visión autoritaria sobre la participación democrática y sobre todo apuntando a los más jóvenes. Bueno, eso forma parte de la estigmatización de la pobreza, de la estigmatización de los jóvenes. Claro. Además, como abogado también tengo que decirle y contarle a la gente que los jóvenes de 16 años, en el caso de cometer un delito que tenga una pena de mayor a 2 años, pueden, diríamos, ser son imputables. Es decir, pero además de eso, tenemos que tener en cuenta que los jóvenes de esa edad están sujetos a relaciones civiles, a relaciones sociales, comerciales, de familia, laborales. Los jóvenes pueden obtener, diríamos, una serie de, por ejemplo, pueden obtener una licencia de conducir a los 17 años sin autorización de los padres. Es decir, están sujetos a una serie de relaciones que están absolutamente legalizadas. Entonces, esto significa
de que los jóvenes también tienen que tener el derecho, ¿sí?, de debatir, de participar, ¿sí?, acerca de cuál es el sistema de gobierno que ellos los representa y que ellos los regula. Nosotros con los compañeros siempre en las reuniones decimos, la política siempre se mete con los jóvenes, por eso es importante que los jóvenes se metan con la política, porque la política justamente regula la educación de esos jóvenes, regula también la vida universitaria, es decir, está estrechamente vinculada la política a la vida de los jóvenes, y por eso es importante promover la participación de los mismos. La última, doctor, recién Pablo hablaba de estos sectores autoritarios de la derecha que por ahí relacionan todo siempre de manera y estigmatizan, tal cual usted lo decía, ¿no? Y otra de las cosas que yo escuchaba, decía algunos dirigentes políticos a nivel nacional, tiene que ver con, bueno, el kirchnerismo o el gobierno nacional quiere meter esta medida, introducir esta medida, esta participación de los jóvenes porque tiene la asignación universal por hijo. Quiere utilizar a los jóvenes para seguir perpetuado en el poder. Usted, cuando lee, cuando ve estas expresiones, digo, ¿qué piensa? Bueno, la verdad que... ¿Un chico se puede ser llevado de esa manera? De ninguna manera, porque primero la asignación universal por hijo es un derecho. Por lo tanto, pasen los gobiernos que pasen, siempre la asignación universal por hijo va a ser un derecho para aquellos padres de familia sí que se encuentran desocupados. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué es la asignación universal por hijo para poder entender esto. Muchos productos de la desinformación, se adelantan, a establecer este tipo de posiciones, que la verdad que no tienen nada que ver con la realidad. La asignación universal por hijo es la política más inclusiva de los últimos tiempos, en donde los padres de chicos que se encuentran desocupados no tienen la posibilidad de contar con la asignación familiar que tienen los padres que sí tienen trabajo. Claro. Además, la asignación universal por hijo es un derecho tan noble que, como contrapartida, le exige a los padres que sus hijos cumplan claro. con el porcentaje de asistencia en sus escuelas, y por lo tanto esto genera un impacto altamente positivo. De hecho, se ha reducido la brecha de deserción